tema de bueno, yo pagué 2 lucas o pagué 1.000 pesos por esto, sino que está recibiendo una entrega de amor también. Claro. Mira, que en el fondo estamos cambiando una sociedad que nos enseña que todo tiene precio y nosotros estamos haciendo en el fondo el juego contrario. Exacto. Mira, esto también va por una cosa de familia. Uh-huh. Mi papá, tú sabes, estuvo trabajando mucho tiempo en una radio, 3 años en una radio. Uh-huh. Y él sin recibir peso alguno, o sea, él iba gratis de panelista porque consideraba de que la historia, la cultura es de todos y es un poco injusto estar lucrando con ella. O dejarla en un grupo determinado de gente. Claro, a no ser que se justifique mucho porque hay que rebuscársela, hay que traer material de afuera y ese material no es gratis, ya, ahí por supuesto hay que contar con un fondo, ya, pero si tú tienes la posibilidad de dar, solo se te va a retribuir en, ya, llámenlo energía, llámenlo amor, llámenlo la fuerza del universo, como tú quieras. No, y desde un contexto mucho más político, si quieres verlo, en el fondo es ir un poco en contra de lo que te están enseñando todos los días. Que todo tiene un precio, que todo tiene una ganancia, que cuánto gano yo si no lo hago. Claro. Acá en el fondo el trabajo de ustedes también está diciendo, oye, no todo tiene precio. Exacto. El amor a la humanidad, el amor al deseo de compartir, al de entregar lo que la vida la suerte que te ha dado la vida de aprender muchas cosas, también radica en entregar ese tipo de conocimiento y se agradece. Sí, mira, nuestra mejor retribución es siempre con lo que se queda la gente. En el caso tuyo, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, tú viste a tu niña, claro, pero fascinada, y los padres se sienten felices con eso. De repente un abuelito que le toman en cuenta lo que dice. Una vez nosotros fuimos a hacer solamente el ensayo, porque nosotros hacemos la ruta, pero tiene 3 ensayos previos, como mínimo. Y en uno de los ensayos nos vieron ahí en el barrio de Huemul, una pareja de abuelitos, y nos preguntaron, ¿qué están haciendo? Tal cosa. ¡Ay, pero si este barrio tiene tanta historia! Y nos empezó a contar de cuando se les metió el toro en su casa, porque por ahí pasaban las carretas con los matarifes, qué sé yo. Entonces, y la abuelita nos quería invitar a tomar once después, y nosotros como no salimos de esto, se produce esa relación humana, sí, que hemos perdido tanto. Pero el chat te mata la relación humana. Claro, ¿sí? Pero te juro de que a pesar de que uno siempre anda con el tiempo apremiado, te dan ganas de quedarte, sí, por supuesto, te dan ganas de prestarle oído a esa gente que está ávida de contarte sus historias para que no se pierdan. Sí. Dime, ¿cuánta gente pasa por la calle al lado tuyo que tiene millones de historias y que tú no te detienes a escucharlo o que no te atreves tú a preguntarle sabiendo que puede tener algo? Sí. O incluso más lo que estaba pensando mientras conversábamos y tú pusiste el ejemplo incluso mío, que uno descubre a veces dentro de la gente que está con uno mismo cosas que desconoce. Por ejemplo, yo desconocía absolutamente el interés de la hija de mi novia de estas cosas. O sea, los niños son ciertos. Nunca pensé que le interesaría y de hecho ahora a veces me pregunta, hace un poco tiempo atrás estuve escuchando incluso un programa que yo nunca le contaba, y estaba en un programa como este, y empezó a escucharlo y me empezó a preguntar de qué es lo que estaba hablando, y dije, hey, o sea, a ella le interesan estos temas sin que yo se los esté imponiendo. O sea, puede que termine siendo quizás mi partner más grande en estos temas en el futuro. O sea, y estoy redescubriendo a lo mejor una persona que para mí era conocida y que no lo era tanto. Claro. Y que podemos descubrir en otras personas, no solamente en este caso un familiar, sino que gente de la calle, podemos encontrar muchas cosas que es la relación humana que se ha perdido el día de hoy. Oye, dentro de tu misma familia inclusive, dentro de tu misma familia, mi papá, yo te decía, íbamos pasando por Cani, hijos, aquí pasó esto, y esta población se formó de tal forma, y tú te vas empapando solo. Y además Santiago, que es una ciudad con tanta historia. Sí, pues. Han pasado tantas cosas en Santiago, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cuéntanos un poquito y de qué forma, ¿por qué? Porque inevitablemente el trabajo de usted va guiado un poco también a lo que es el misterio, un poco a lo oculto, a aquello que
que en el fondo hoy en día llama mucho, y siempre va a llamar la atención porque está en esa parte de que el ser humano no logra manejar. Es en ese lado donde uno siempre queda con la pregunta y diré, bueno, ¿será cierto eso? ¿O qué será lo que pasa? Y te empiezan a hacer millones de preguntas. Si hay fantasmas, ¿habrá vida después de la vida? ¿Habrá otro mundo? ¿Existirá Dios? Y las preguntas empiezan a caer una detrás de otra con un simple hecho de ver un fantasma, por ejemplo. Claro, mira, nosotros los primeros recorridos que hacíamos eran bastante normales, ya, el edificio tanto, aquí vivió tal persona, este edificio tiene una arquitectura de tal época, con tales características, qué sé yo. Y de repente Alejandro, que es bastante curioso también, afortunadamente, por eso que congeniamos muy bien los dos, decía, pero eso no es todo, amigo. Resulta de que, no sé si ustedes sabían, pero la dueña antigua de esta casa hizo esto otro, y ahí la dejaba nadando. Pero la dejaba nadando sin él saber lo que estaba gestando, hasta que de repente la gente misma nos empezó a decir, oye, ¿y habrá alguna historia más entre medio? Y nosotros, bueno, sí, en realidad pasa esto otro, y ahí se empezó a abrir nuestro abanico, ¿ya? Del recorrido, el paseo tradicional, se empezó a abrir de repente en unas aristas más por el lado criminal, ¿ya? De repente por algo más romántico, de repente por algo más patriota, ¿ya? Y de repente también con algo de misterio, ¿ya? Y claro, ahí tomamos las típicas historias de los fantasmas de tal casa, pero tomamos también lugares que a lo mejor no tienen historias de fantasmas, pero también tienen otras cosas. Uno de los puntos, por ejemplo, es la parroquia del Niño Jesús de Praga. Uh-huh. Claro, ahí dicen, claro, es que ahí posiblemente van a hablar del milagro del Niño Jesús, que es una historia pero preciosa, uh-huh. ¿Ya? Pero la gente llega hasta ahí, entonces nosotros vamos leyendo, oye, y por aquí cerca se construyó el puente Calicanto, sí, y ¿estaría el templo en ese tiempo? No, si el templo es mucho más nuevo. De hecho, el templo de la parroquia de las Carmelitas se construyó en 1916, entre 1916 y 1920. Vamos a decir que es la que está en la esquina de Independencia, entrando de Mapocho, para que la gente que a lo mejor conoce Santiago, bueno, y a los amigos del extranjero, para que busquen ahí por internet. Es una iglesia con una aguja altísima. Con una aguja, te refieres como a la cúpula medio gótica que tiene. Sí. Para que la gente vaya más o menos entendiendo de qué iglesia estamos hablando. Bueno, esa iglesia se construyó según los planos del hermano Rufo San José, ya, un padre español. Él la hizo inspirado en el gótico entre alemán y con algunos toques italianos. Uh-huh. Pero esta iglesia, la fascinación que nosotros le encontramos, ahora lo dejamos a criterio del público, ya, para que indague siempre, es que esta iglesia fue construida por un terreno que fue cedido por las Carmelitas. Uh-huh. Pero antes de las Carmelitas, ese terreno perteneció a el corregidor Sañarto. Y ahí hay otra historia que se mezcla un poco con lo esotérico. Exacto. Cuéntame un poco con un poco de eso. Y a la gente mira, disculpa, quiero dar un saludo a la gente que nos está escuchando, que ya está, a mi amigo Enrique, a mi amigo Fernando, que está presente por ahí, a Alejandro, que está acá cerca, a Antonio, al amigo Andrés de la Croix, que también nos está escuchando, nunca lo había saludado, así que te estoy saludando online también, y a otros amigos que se me pasa, si mándenme un mail, un mensaje, si es que se me pasaron, disculpe, pero saludo para todos ellos. Y ahora nos entramos en esta historia que está bastante interesante, que tú más o menos me estoy explicando, así que pongan atención, porque esa iglesia no es solamente un tema arquitectónico, tiene otra connotación más profunda. Claro, mira, aquí bueno, todos nosotros con Alejandro, cuando tejíamos los recorridos, recogemos algunos datos típicos. La estación Mapocho ya tiene fantasmas, este punto tiene fantasmas, pero ¿qué hay entre este y este punto?
punto, y vamos recogiendo, vamos leyendo historias. Ay, aquí se construyó el puente Calicán. Ay, una leyenda del puente. Ah, sí, qué sé yo. Y ahí nos empezamos a meter hasta que de repente nos topamos que, claro, el corregidor queda viudo, ¿ya? Él se le mete en la cabeza una obsesión de que tiene que construir ese puente, ¿ya? El puente Calicanto, el famoso puente Calicanto. Y se está ya quedando sin su fortuna. A sus hijas las toma, las mete en el convento de las Carmelitas, que está en Recoleta, y él dice la leyenda que para poder terminar la obra hace pacto con el amigo oscuro. El señor de cola de flecha. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, para poder terminarlo, él le dice, yo quiero, antes de morir, que este puente se construya, se termine. Pero no tengo plata y tengo que, de alguna forma, hacerlo. Ya tenía a su hija salvada en las Carmelitas, ¿ya? Sí, que va y le hace un negocio con el señor. Hace un negocio según cuenta la leyenda, y las leyendas tienen parte verdad, parte mentira, por supuesto. Y claro, termina de construir el puente, al poco tiempo después, mi amigo pasa a otra vida. Le llega su hora, lo vino a buscar. Le llega su hora, justamente. Y ahí es donde entra un poco el asunto de la iglesia de San Lázaro, que a nosotros nos llamó la atención. El corregidor quería hacer este túnel porque quería unir Santiago con La Chimba, que era donde él tenía terrenos. La Chimba, que está hacia el lado de Recoleta. Sí. Son mis barrios, así que me suena muy... me siento muy identificado con esos terrenos yo. Claro. Dale. Mira, la iglesia está construida justamente en terrenos que pertenecieron a Sañartu. Esos terrenos pasaron a manos de las Carmelitas, y de las Carmelitas se las ceden al hermano Rufo San José para que construya esta iglesia. Lo interesante es que esta iglesia, la aguja, que tiene una semejanza de jaula, por eso que es tan característica, tiene 45 metros, ¿ya? Eso en numerología o en números cabalísticos simboliza la ayuda a los demás, la conciencia por la labor social, la solidaridad. Por su raíz de 9 se agudiza el amor al prójimo, y la combinación del 4 y el 5 conjuga con la universalidad, la sanación y la fuerza de la energía con las habilidades comunicativas. En otras palabras, lo que se quiere hacer es convocar una regeneración. La pregunta ahora es, ¿la regeneración de quién? A lo mejor la salvación del alma del que hizo el contacto con el señor de cola claro, flecha, ¿no? Ahí nosotros entramos ya a tejer un mito. Nosotros no tenemos la certeza de eso, pero todo podría apuntar hay que pensar que todos los misterios nacen de los indicios. Y entre indicio e indicio se van tejiendo historias conforme se vayan congeniando unas con otras, se vayan verificando unas con otras. Tenemos el caso de la Quintrala. La Quintrala puso otro mito que... Claro, aquí pasaría una cosa muy parecida. La Quintrala puso sus lucas con los agustinos para que se salvara su alma. Sañartu no tenía lucas para que se salvara su alma del purgatorio. Por lo tanto, en un gesto, las Carmelitas, donde habían sido entregadas las hijas, nosotros pensamos, queda a criterio de las personas para que indaguen, que podrían haber facilitado estos terrenos para que se construyera esta iglesia con características bastante especiales, tal vez con el fin de poder salvar a Sañartu. Disculpa, me afloró una pregunta, no sé si tú manejarás el tema. El hecho de que existan tantas iglesias tan cerca, pues tenemos la catedral, tenemos la San Francisco cerca, tenemos esa donde está el Cristo de Mayo, que no recuerdo el nombre, y tenemos esta que estamos hablando ahora, y están ¿a cuánto? ¿2 cuadras de distancia? ¿3 cuadras de distancia? ¿Será porque en el fondo, o puede ser porque cada congregación quiso hacer su iglesia,
o porque había muchos pecadores de la época. Todos decían, bueno, construyamos una iglesia a ver si me salvo, ¿no? Mira, cada congregación llegaba y hacía su capilla, ¿ya? Ahora llegó un punto en que cada capilla